Para explicar a Teodoro Herzl, el más importante líder del pueblo judío en la época moderna, es imprescindible comprender algunas cosas previas. Hasta la Revolución Francesa o hasta la Escalá, el Iluminismo, prácticamente todas las personas del mundo eran religiosas o muy religiosas. Ser judío era una identidad completa y compleja. Podemos decir que se sustentaba en 5 piernas o pilares. Ser judío era pertenecer a la religión judía, es decir, en una religión. Pero no solamente es eso. Los descendientes del reino de Judea son los judíos, o sea, son un pueblo de un reino. Pueblo y religión están fusionados en el judaísmo. El tercer pilar es que los judíos poseen una memoria colectiva muy desarrollada. Tienen además una cultura muy parecida entre los judíos del mundo y por último poseen un idioma propio, el hebreo y en algunos casos el ladino para los judíos sfaradim y el yiddish para los ashkenazim. Los judíos de la Edad Media no se casaban con los cristianos ni se mezclaban familiarmente con ellos. Ellos eran simplemente judíos, no italianos, no españoles, nada que tenga que ver con naciones que se conformaron y cristalizaron durante el siglo XIX. Repito, eran judíos. Tras la Revolución Francesa, llega un hombre como Napoleón Bonaparte y abre las puertas del gueto judío para invitarnos a ser parte de Francia. Sean parte de Francia, nos dicen, sean parte de Alemania, sean italianos, nos dicen los liberales de la época. Ante este ofrecimiento, reaccionamos de 4 formas distintas. Es importante esto para entender el gran cambio provocado por el gran Teodoro Herzl. La primera respuesta ante la oferta esta fue rechazar los cambios y todo lo que traía la modernidad. Podemos decir que tal respuesta es cercana y no igual a lo que conocemos hoy como la ortodoxia judía, o sea, no queremos la modernidad. La segunda respuesta fue la de los asimilacionistas. Asimilarse. Ellos querían ser alemanes y dejar de ser judíos, afirmaban. La tercera respuesta fue una invención relativamente moderna. Este tercer grupo afirmaba que el judaísmo no era un pueblo, sino una religión, por lo que ellos podían ser de nacionalidad española y de religión judía. La cuarta respuesta la dieron los que se decepcionaron de la oferta de igualdad y reconocimiento. Estos judíos veían que el antisemitismo era demasiado fuerte en Europa y se dijeron: ellos no nos van a aceptar nunca, son demasiado antisemitas, por lo que es importante darle fuerza a una idea que ya veníamos educando desde hace mucho. Estas personas comprendieron que el judaísmo era también un pueblo, por lo que decidieron regresar a su tierra históricamente y masivamente. Sí, esta cuarta respuesta a la Revolución Francesa fue el movimiento sionista. Es obvio que Herzl, que es el padre del sionismo, es el máximo representante de esta cuarta respuesta, pero ¿a qué grupo pensás que pertenecía Herzl antes? ¿Era de una familia asimilacionista? ¿Era de una familia que pensaba que el judaísmo era solamente una religión o una cultura? Bueno, ya vimos que era seguro que ortodoxo no era. Benjamin Zeev Herzl nació en 1860 en una familia adinerada de Budapest, lo que es el Imperio Austrohúngaro. En su juventud fue educado en el espíritu de los valores del movimiento Escalá, el iluminismo, y su educación fue condimentada con un poco de tradición judía. En esto era similar a muchos miembros de la clase media y alta judía de Europa. En 1878, tras la repentina muerte de su hermana Paulina, la familia Herzl se trasladó a Viena. Allí,
El joven Herzl estudió Derecho y en 1884 comenzó a trabajar de abogado. Tras un año, Herzl decide convertirse en escritor y en periodista, comenzando así su giro hacia el sionismo. Más que nada porque empezó a conocer lo que era el mundo que lo rodeaba. En 1891 se incorpora como reportero al importante periódico vienés Neue Freie Presse. Como parte de su trabajo, estuvo expuesto a las tendencias antisemitas de la sociedad europea, hecho que le marcó profundamente y le hizo darse cuenta de que el problema judío requería una solución de largo alcance. Este proceso interno alcanzó su punto máximo mientras Herzl cubría el asunto, el libelo contra Alfred Dreyfus en 1894-95. Dreyfus era un oficial francés que había sido acusado falsamente de ser un espía de Alemania, y mientras lo degradaban e insultaban, las masas francesas gritaban «muerte a los judíos», «judíos traidores» y todo tipo de atrocidades. Teodoro Herzl, quien se veía como un ciudadano europeo, de pronto entiende que sus pares nunca lo aceptarán como igual, o que la situación era terrible para los judíos. Para Herzl, los judíos necesitaban un refugio propio. Es importante que recordemos que quizás otros líderes sionistas más religiosos hablaban ya de esto, pero Herzl de pronto lo entendió y ocurrió lo siguiente. Tras el duro golpe del caso Dreyfus, Herzl escribe y publica El Estado de los Judíos, un libro que publicó en 1896. Este libro, que expuso los puntos principales de la visión sionista, provocó un gran revuelo entre los judíos europeos. Fue recibido con frialdad por las élites, que abogaban por la asimilación, pero las clases bajas lo abrazaron con entusiasmo. Algunas personas que leyeron el libro dijeron: «La idea es genial, vamos a hacer lo que Herzl escribió». Un año después de la publicación de su primer libro, se llevó a cabo el primer congreso sionista en Basilea en 1897, comenzando así el viaje de Herzl para obtener reconocimiento diplomático y político para sus ideas. Herzl tenía varias cosas claras. Ante todo, quería proteger y salvar a los judíos, especialmente a los judíos pobres de Oriente Europeo. Segundo, creía que el trabajo que debía hacerse era político. Se debía convencer a los líderes del mundo para que ayudasen a los judíos, pero también solucionando sus propios problemas. Por ejemplo, en 1898 llegó por única vez a Israel y lo hizo para encontrarse con el canciller Guillermo II de Alemania y con el sultán otomano. Al sultán, Herzl le ofreció que si ellos le entregaban un refugio para los judíos, serían los judíos que él representaba quienes pagarían las enormes deudas de los turcos. Dicho sea de paso, para encontrarse con tantas personalidades, Herzl muchas veces pagaba sobornos para ser recibido y que escuchasen sus ideas. Era difícil la tarea, tenía que convencer a los judíos que querían asimilarse de que su idea era buena y también convencer a los europeos que si querían solucionar su odio hacia los judíos, nada mejor que apoyar las propuestas sionistas. Tanta necesidad tenía Herzl de buscar un refugio para los judíos que sopesó que si no funcionaba la idea de Israel, se podía pensar incluso en la posibilidad de Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque ya se habían establecido colonias judías del barón Hirsch ahí con el apoyo del gobierno argentino. También incluso se sintió seducido por una propuesta inglesa de crear un charter judío en Uganda, o sea, una casa judía. Los convencidos sionistas, especialmente de Europa Oriental, le respondieron: de ninguna manera, no hay sionismo sin Sion. Tras ese primer congreso sionista de Basilea en 1897, Herzl escribió en su diario personal: «Hoy he fundado el Estado judío. Dentro de 5 años se verá un poco mejor y dentro de 50 años será una realidad». En 1948, tras la aprobación del Plan de Partición de Palestina en la Asamblea General de la ONU, se fundaba el Estado de Israel. El presagio de Herzl se cumplía a los 49 años. Teodoro Herzl cambió la historia del pueblo judío.
De repente, millones de judíos del mundo decidieron dejar sus hogares para regresar a construir un hogar nacional judío. En vez de rezar solamente, había que hacer. En vez de soñar, había llegado el momento de actuar. Herzl es un Ish Lelot Tahlif, un ser humano indispensable, ya que sin su presencia, nuestra historia sería otra, muy, muy diferente a la que disfrutamos hoy.